Diputado presidente, a mí me parece que me queda muy claro los que señalan estar indecisos. El diputado Rolando González creo que ha hecho explícita cuál es su posición en relación al próximo 1 de abril. Quisiera retomar el tema sobre el Plan Integral de Movilidad Segura y Sostenible, el Plan de Movilidad Urbana, el PIMUS, que fue presentado el 22 de febrero. Consideramos uno de los planes que está mejor fundamentado en términos de lo que es la reorganización que tiene que tener 22 cantones, puesto que el gobierno central no ha sido capaz de poder reorganizar este caos vial que estamos viviendo. Se ha hecho un esfuerzo para que este Plan Integral de Movilidad Urbana y Sostenible pueda avanzar. Fundamental, una vez más, unas observaciones después del PRUGAN y los estudios que vinieron a posterior a decir que esa reorganización ya no responde a la organización urbana y extendida que tiene el gran área metropolitana, que esa organización responde básicamente a mediados del siglo XX, poniéndolo en términos de diseño urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que esa esquizofrenia que estamos viviendo en la carretera responde a una organización concéntrica que fue diseñada para los primeros décadas del año 50, que tenía una concepción de la economía y una concepción del desarrollo de la ciudad, que ha avanzado sustantivamente, no solo con la expansión que ha tenido el gran área metropolitana, sino el crecimiento de la población. ¿Y por qué esto es importante? Una vez más nos señalan que tiene que haber una reorganización del sistema de transporte público, y algunos, que ha sido parte de la discusión que se ha dado durante los últimos 40 años en este país, han dicho que esas líneas de buses que vienen a confluir a San José ya no tienen sentido de ser. Desde 1981 fue la primera vez que se intentó en este país sectorizar y no se pudo. Desde entonces, mitos urbanos y diferentes señalamientos, además de los costosos estudios que han ido y han venido de cada gobierno de turno para decirnos que se van a sentar a negociar con el sector, en este caso, que opera las líneas de transporte público, igual que con otros sectores que tienen que ver con la expansión urbana. Resultado, una vez más, el plan integral referido a la movilidad urbana nos vuelve a decir que ya no tiene sentido que 1.300.000 personas ingresen al centro de San José. 40 años después, desde 1981, ha venido este tema siendo objeto de señalamientos. Y la primera fusión de empresas de autobús que se quiso hacer fue de 1974. ¿De qué estamos hablando en este país cuando hablamos de gobernabilidad? ¿De qué estamos hablando cuando estamos pidiendo equipos de personas? Estamos hablando de agendas, y lo voy a decir con todos los nombres, en el caso del transporte público de este país. Estamos hablando que por más reformas que vayan y vengan, por más reformas que se hagan en este país, la primera ley 1950, la 1277, fue la primera vez que se incluyó la figura de licitación para que las empresas de servicio público fueran reguladas. El Estado lo único que ha hecho es autorizar. La 3503 de 1965 introduce la figura de concesión. Y al día de hoy se hace de forma automática. Nunca ha habido licitación y nunca ha habido realmente una consideración en términos de lo que podemos llamar una revisión real del contrato y el refrendo de la concesión. Entonces, algunos dicen que la falta de gobernabilidad tiene que ver con las leyes que pasan en este país. Yo hoy puedo asegurar que eso no es cierto.
En el caso de la operación del transporte público, 4 leyes son las que están relacionadas. 3503, que es la de modalidad de transporte, la ley 7593, que tiene que ver justamente con la ARECEP, la 7969, que le da potestades al CTP, y la 9078, la ley de tránsito. Todos dicen que es que hay una gran desorganización y falta de coordinación. Yo afirmo que ha sido parte del esfuerzo que se ha hecho desde mi despacho, que lo que hay es una captura de un sector de empresarios desde 1950. Y la cosa ha ido y ha venido, y no quieren reformas reales. Equipos que han tutelado y han alcahueteado. Algunos de esos nombres los seguimos viendo reciclándose una y otra vez. Intereses que en este país nos tienen de rodillas, como es el caso del transporte público. Porque durante los últimos años, por más estudios y por más negociaciones, si no es el tema de la ARECEP, es del CTP, se le sustrajo al Ministerio de Obras Públicas poder finalmente controlar y direccionar una reorganización más, porque el Estado solamente ha dado la autorización para saber si siguen reciclándose las concesiones en este país. Y es hasta este gobierno que finalmente se acepta, después de 2 años de discusión con la República Independiente del Consejo de Transporte Público, que hoy los autobuseros están como permisionarios. ¿Y por qué señalo esto? Porque le he mandado carta al regulador, a don Roberto Jiménez, porque quiero, de las 16 expedientes que están haciendo fila en la ARECEP, digan realmente cuáles de esos, una vez firmado el contrato, si es que se va a refrendar, cumplen con lo que no se ha establecido en los últimos años en este país. Quiero que me señale abiertamente si esos contratos están al orden de lo que podríamos señalar la sectorización, el cobro electrónico y la modernización del transporte. También si realmente están al orden, porque lo que en este país no hemos escuchado es cuántas empresas están realmente concentrando concesiones. Y me gustaría saber si va a refrendar contratos sin saber cuántas pertenecen a otra operación de líneas. Y también le he pedido si hace público el cumplimiento de los requisitos que estos contratos tienen que tener. Miren, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un precepto milenario en este país. Yo realmente creo que el carácter de la gobernabilidad de este país tiene que tener un arraigo en la legalidad, no en imponer capturas en sectores o la distinción de lo que yo señalaría la moral desde un punto de vista religioso. El Estado costarricense tiene que tutelar para todos. Estamos en una época en donde pareciera que devolvernos a revisar las Sagradas Escrituras en este país es más importante de ver por qué 1.300.000 personas sufren de no tener un transporte inclusivo, integrado, eficiente, solidario, articulado en la intermodalidad como cualquier país del siglo XXI. Nos hemos estancado por estar con las cortinas del humo sobre la moralidad que cada quien desea implantar en su vida privada desde los centros de lo que podríamos llamar son evidentemente centros espirituales donde cada quien concurre según su preferencia. Estamos dándole prioridad a esa prédica sobre la moral de cada quien, al César lo que es del César y al Dios de lo que es de Dios.
Hoy los temas nacionales tienen que ver con pérdidas económicas y con pérdida de calidad de vida.